¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol Según Raúl. No olvidéis suscribiros, que bien acompañado estoy, ¿eh? Porque os voy a hablar de África. Se está jugando la Copa de África en Camerún y yo en el año 2000, estuve allí en Yaoundé, en la capital de Camerún, la capital política de Camerún. Está Douala, que es una ciudad donde nació Eto'o, que es muy grande, y luego está Yaoundé, que le llaman la ciudad de las 7 colinas, porque tiene como montículos, bueno, colinas, lo que son colinas, y no veáis lo que pasa allí, que pierden los frenos los coches, porque son muy viejos, son de segunda, tercera mano, y pierden los frenos y se meten unas leches que flipas. Yo estuve allí 10 días y vi como 4 o 5 accidentes. Uno de ellos, un repartidor de estos de cervezas y Coca-Colas, se pegó una piña tremenda y la gente aprovechó para ir bebiéndose las cervecitas y las Coca-Colas. Se está jugando en Camerún, como os digo, que por cierto, enhorabuena a Guinea Ecuatorial, que le ganó a Argelia. Guinea Ecuatorial, ya sabéis que la mayoría son españoles, o sea, son de padres guineanos que han nacido aquí en España. Y aquí podéis ver en el canal que os dejé aquí, lo podéis ver, porque fue cuando hubo un desfile con la selección de Guinea Ecuatorial, que estuvo Dipo, muchos españoles, y buscarlo porque está muy interesante esas imágenes. Y como se está jugando en Camerún, pues recordé ese vídeo que os digo yo en el año 2000. En el año 2000, ya ha llovido mucho, ¿eh? Y además una cosa súper curiosa, muy curiosa, porque fui a ver a un equipo de fútbol que se llamaba el Deportivo Alavés de Camerún. Tremendo, sí. Vestidos de punta en blanco, todos con las camisetas del Deportivo Alavés, de la primera y segunda equipación, las icurriñas por allí ondeando por Yaoundé, por la capital de Camerún, todo un ritual espectacular, un cariño hacia ese escudo y esa equipación espectacular también. Y era porque ahora que ha pasado las navidades, los niños de Vitoria durante una serie de partidos llevaban juguetes, ya sabéis que se dejan en la puerta, y esos juguetes se los mandaban junto con medicamentos y alguna cosa más allí al Deportivo Alavés de Camerún a través de la embajada, y esos juguetes los repartían en diferentes centros. El vídeo no tiene desperdicio, me gustaría que lo vieseis porque mola mucho. El Deportivo Alavés de Camerún. Desde hace 3 años, los niños de Vitoria depositan un juguete en el campo de fútbol del Alavés, que junto al material deportivo del equipo será enviado para el otro Deportivo Alavés, el de Camerún. Seguí la pista y después de 5.000 kilómetros y 3 vacunas y gracias a Air France, haciendo escala en Douala, llegué a Yaoundé, la capital de Camerún, en el Ecuador africano, en plena selva. Este es el Deportivo Alavés. Siempre me ha hecho ilusión jugar en el Deportivo Alavés y ya estoy en el Deportivo Alavés de Camerún. Esta es su historia. Unos estudiantes cameruneses de español quisieron hacer un equipo de fútbol pero no tenían nada. Entonces acudieron a Mari Carmen Peche, una vitoriana que trabaja en la embajada española desde hace 10 años. Y ella habló con Javier Cameno, exdirectivo del Alavés, y así comenzaron los envíos hace 3 años. Y se formó el Deportivo Alavés de Camerún, de la que Mari Carmen Peche es presidenta de honor. No hacen nada sin consultarle, aunque a ella solo le preocupa que Swissair, la compañía que envía los paquetes, siga haciéndolo gratuitamente. Tu m'as dit que nous sommes nous trois. Wonderful. I see something wonderful. Simongondele, big wonderful. ABCD. Wonderful. ABCD. Wonderful. Attention. Intérieur, go. Extérieur. A pesar de ser un equipo amateur, entrenan 4 veces por semana y con gran dureza. Y ante la falta de medios utilizan la imaginación, no hay conos, utilizan botellas. Y como tampoco tienen petos para diferenciar un equipo de otro, se quitan las camisetas. Aunque lo más curioso es que han tenido que vencer a la fuerza de la naturaleza. Cette route,
c'est nous qui l'avons créé pour venir au stade à la machete. Este camino lo hemos creado con machete para venir al campo. El camino que ellos abrieron está protegido por unos amuletos que les dio un brujo. Después del entrenamiento tienen el reparto de los juguetes que les llegó de Vitoria. Para ello alquilan 2 furgonetas que pagará Mari Carmen Peche, su presidenta de honor, porque es evidente que ellos no tienen vehículos. Así es como se aplaude a los sordos. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Ay, que traigo clavelitos colorados igual que fueron. Oh, si algún día clavelitos se pone frío. La última entrega de juguetes es para los hijos de los leprosos. Los niños de Vitoria tienen que estar orgullosos porque todos sus juguetes están distribuidos por toda la ciudad de Yaoundé y todo gracias al Deportivo Alavés de Camerún. Bueno, somos unos 40 jugadores y yo tengo mucho problema para elegir mi 11. ¿Y los jugadores no se enfadan cuando no les pones a jugar porque sois tantos? No, bueno, son jugadores muy disciplinados y solo decir que los 11 que están en el terreno son nuestros embajadores y nadie tiene que enfadarse. Bueno, colaboramos con el Deportivo Alavés de Vitoria desde más de 3 años, desde que Deportivo de España estaba en segunda división y vamos a defender esta camiseta a muerte, sí. El Deportivo Alavés de Camerún es amateur, con aspiraciones a subir a tercera división y todos quieren pertenecer a él. Este año ha habido un envío especial. Desde Vitoria han mandado una beca de 400.000 pesetas para uno de sus jugadores. Y el afortunado ha sido Emil, que cursará sus estudios de electrónica durante 3 años. Y ha confesado que sin esa beca no podía haberlo hecho. Merci beaucoup, Deportivo Alavés de Vitoria. Merci. Bueno, espectacular, ¿eh? Wonderful, wonderful, como decían ahí los chavales del Deportivo Alavés de Camerún, que a mí me impresionó mucho, sobre todo el reparto ese de juguetes en el centro de leprosos, me impactó el chaval, porque luego estuve hablando con él en mi francés fluido, porque hablan francés, el que se llevó la beca, porque iba a estudiar y si no podía estudiar. Esa labor que estaba haciendo el Alavés es que era una cosa magnífica. Evidentemente yo creo que eso ya se ha perdido, no se ha seguido haciendo, pero para que veáis lo importante que es a veces y que para un club no es tanto el poder ayudar a gente que tan lejos. Han pasado 22 años, es mucho tiempo. Imagino que las cosas habrán mejorado allí en Camerún también, pues, aunque África ya sabemos que va todo más lento, ¿no? Pero chapó por aquel club del Alavés que hacía esta labor. Un Alavés que se va a enfrentar al Barça, un Alavés con cambio de entrenador, con Mendilibar, con mi amigo Mendilibar, pues que tengan en cuenta que este es el Alavés, el mismo que hizo aquella labor en Camerún. Yo de Camerún me traje muchos recuerdos y entre ellos, mira, me traje estos 2 compañeros y me traje eso, que tiene una historia chula, porque son máscaras de barro, que me las traje una en un bolsón tremendo, máscaras de barro, que ellos les llaman allí pasaportes,
que era que cuando en la selva, cuando pasaba de una tribu a otra, para, digamos, para decir quiénes eran, cada tribu tenía como su pasaporte y cada máscara se sabía de qué tribu era y era algo así, cuando tampoco había monedas, que era un poco el trueque que había, ¿no? Y me hice este cuadro, que es el que sale en todos los vídeos que veis aquí en el canal de YouTube. Así que, pues nada, que espero que os haya gustado. Os hablaré más de esta Copa de África, porque ya sabéis que la Copa de África y todo lo que envuelve África me encanta. ¡Tigres a la selva! Nunca mejor dicho.